Dios me le bendiga, es una alegría llegar a usted confiando en el Señor, que tiene ánimo y tiene fe y confianza en el Señor, que Él ha sido fiel y va a seguir apoyándole. Confíe en el Señor. Allí tenemos en el enlace, van a aparecer nuestros números de teléfono y con confianza llámenos y podemos conversar con usted y dejarle una oración que le pueda animar y le pueda fortalecer. Quisiera leerles allí en Mateo 6, del 31 al 34, dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Queremos invitar a la hermana Noemí y su hija. Van a cantar un especial al Señor. Así que gócese, alégrese, porque Dios está en medio de todas estas circunstancias y Él quiere darnos la victoria. Dios les bendiga, hermanos. Hoy me va a acompañar mi hija. Ella quiere cantar un coro, una alabanza conmigo, y así es que van a tener ese privilegio de oírla. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Gracias, Loidita. Estamos aquí, ¿verdad? Siempre alabando y glorificando el nombre de Dios. Y es, hermano, para que usted se goce, amigo, amiga. Acuérdese que Dios nos cuida, dice ahí en Salmo 17, 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Dios nos cuida. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender
cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando sola, no estoy sola porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Acuérdese, hermano, que usted no está solo. El que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Y así es que, hermanos, sigamos adelante. Acuérdese que el propósito de Dios no es que estemos aquí, sino que el propósito de Dios es llevarnos con Él. Dios le bendiga. Dios les bendiga en esta tarde. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar. Queremos bendecirlo con una palabra que el Señor puso en nuestros corazones para que usted sea bendecido. Y yo le he puesto por nombre, y es una pregunta, una interrogante: ¿cuáles son mis prioridades? Y esto lo encontramos en el libro de Mateo 6, 31, 34. La lectura bíblica que la hermana hacía al principio es una lectura que se ha predicado mucho acerca de ella. Cantidad de predicaciones, meditaciones. Pero yo creo que la palabra de Dios es una fuente inagotable. No importa cuántas veces uno puede meditar en una escritura, en una porción de la escritura, y siempre le vamos a sacar bendición. Así de que en esta tarde la palabra de Dios y la encontramos, vuelvo a repetir, en el libro de Mateo 6, 31, 34. Y para manera de introducción le quiero traer una pequeña anécdota. Voy a batir como a manera de una introducción del tema que vamos a estar en el cual vamos a estar meditando en esta tarde. Es una anécdota que ya la he contado muchas veces. Muchos aquí en la iglesia ya están familiarizados con ella, pero yo creo que si usted no la ha oído, le va a traer bendición. En cierta ocasión, un pastor y su familia regresaba de su congregación después del servicio de la noche. Regresaba a casa con sus 3 pequeños hijos y su esposa. Y los niños regresaron a casa con hambre.
y lo primero que hicieron fue correr al refrigerador a ver qué encontraban para comer. Sin embargo, el refrigerador estaba totalmente vacío, no había nada, no había ni siquiera agua para beber. Los niños tenían hambre, lloraban, y la esposa se desesperó un poco y le dijo al pastor, su esposo, mira qué es lo que haces porque los niños tienen hambre. Y el pastor solo se quedó callado, y pasado el tiempo los niños se durmieron, se quedaron dormidos, y el pastor aprovechó la oportunidad para doblar sus rodillas y se puso a orar. Y ahí dormida, orando, se quedó dormido, y pasaron las horas cuando de repente el hermano oye que alguien toca la puerta. Y abrió los ojos un poco todavía soñoliento y dice, ¿quién será que toca la puerta? Y miró por la ventana que apenas estaba queriendo amanecer y dijo, ¿quién será que viene a tocar la puerta tan temprano? Y cuando él abrió la puerta era una hermana de su congregación. La hermana venía con una canasta de comida repleta de alimentos, leche, huevos, cereal y bueno, todo lo que la familia estaba necesitando. Y el pastor cuando vio la canasta se puso a llorar, porque él entendió que era la misma mano de Dios que había movido el corazón de esta hermana para traerle lo que ellos necesitaban. Y el hermano tomó la canasta y se fue hacia adentro y le dice, fue a despertar a su esposa y le dice, mira, incrédula lo que el Señor nos trajo. Porque así lo que hace es como el Señor obra. El Señor es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Él conoce todas nuestras necesidades. Pero el libro de Mateo 6, 31 al 34 nos habla de que muchas veces cuando viene la necesidad, cuando apremia el problema, nos desesperamos. Y el Señor decía, no os afanéis, en el versículo 31. Y yo meditaba, ¿qué es el afán? Y el afán es un deseo desmedido por encontrar o hacer algo. Es decir, que el afán es un estado emocional que hace dos cosas o provoca dos cosas en nuestras vidas. Y una de ellas, y creo que es la más peligrosa, es que el afán ahoga y deja infructuosa la palabra que Dios ha implantado en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 13 y versículo 22. Entonces, cuando la palabra de Dios es quitada de nuestro corazón, desgraciadamente empezamos a actuar como lo hacen aquellos que no tienen conocimiento de Dios. Nos alejamos de la iglesia, de la comunión con los hermanos. Y cuando a veces nos preguntan, ¿verdad, hermano, qué pasó? Ya no le hemos visto por la iglesia, le hemos estado llamando y parece que su teléfono no está trabajando. Damos una serie de excusas, ¿verdad? Porque nosotros nos desesperamos y corremos de aquí para allá y a veces pensamos que, a veces piensan que la solución está yéndose a vivir a otro lugar, ¿verdad? A otro estado. O quizás algunos piensan, mejor voy a regresar a mi país de origen. Eso es lo que uno piensa, se desespera. Uno quiere encontrar inmediatamente la solución al problema. A veces piensa uno que trabajando 2 turnos, teniendo 2 empleos, eso me va a ayudar para poder solucionar mi situación. Entonces el afán, vuelvo a repetir, roba o ahoga la palabra que Dios ha implantado en nuestros corazones. Es la primera cosa que hace. Y nos deja a expensas de todas aquellas cosas que los mismos personas que no tienen a Cristo en su corazón hacen, ¿verdad? Buscar su solución por cuenta propia.
Otra cosa que hace la palabra, el afán es que nos roba la paz. Y muchas veces nos empujan o nos mueve a tomar decisiones equivocadas. Cuando muchas veces llega la necesidad, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a las tarjetas de crédito o a veces a los préstamos. El afán nos hace ver todas estas cosas, las tarjetas de crédito y a veces los créditos, ¿verdad? Que uno puede lograr, que uno puede, el dinero que uno puede prestar, uno muchas veces lo ve como una bendición, pero a veces uno no piensa que muchas veces estas decisiones más adelante nos van a meter en problemas. Proverbios 10:26 dice que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Y lo interesante es que después de que el afán nos ha robado la paz y ha hecho que la palabra de Dios quede infructuosa en nosotros, invita a una amiguita muy íntima que ella tiene y que se llama ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es una extrema inquietud, temor e inseguridad. Donde hay ansiedad, hay abundancia de mal humor, falta de sueño, miedos, entre muchos otros síntomas emocionales. Y muchas veces esto da origen a que en el hogar se susciten disputas, pleitos entre los esposos. O a veces a causa de que los mismos hijos, al ver los problemas que hay dentro del hogar, decidan abandonar a su familia. Y es que el enemigo es astuto. El enemigo nos cubre con podríamos decir, una nube o una nebulosa que muchas veces solo nos deja ver nuestra necesidad, pero no nos permite ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros más adelante. El Salmo 46 dice: estad quietos, que yo soy Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cuando llegue la necesidad no nos desesperemos, que aprendamos a esperar el tiempo de Dios, porque esa es la quietud que nosotros podemos empezar a conocer realmente quién es Dios. Solamente en medio del problema nosotros podemos aprender a confiar en Él. No son en las administraciones, ¿verdad?, ni en los servicios fogosos en la iglesia, ni en los convivios con los hermanos. Es en medio del problema donde nosotros vamos realmente a empezar a conocer quién es realmente de Dios para nuestras vidas. Debemos de entender de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y las necesidades o las pruebas no detendrán lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso nos debe de dar seguridad, eso nos debe dar confianza de que todo aquello que estamos padeciendo es pasajero, es parte del entrenamiento al cual Dios nos está sometiendo. Algo el Señor quiere enseñar a nuestras vidas. Pero lo más importante, vuelvo a repetir, es en medio de la lucha, del problema, de la tribulación, en que nosotros podemos aprender a conocer a Dios. Pero ¿cómo puedo yo aprender a conocer realmente quién es Dios para mi vida? El versículo 34 dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Es lo que dice el libro de Romanos 14:17. Ahora, ¿qué es justicia? Justicia es hacer aquello que agrada a Dios, eso es justicia. Y cuando hacemos las cosas que agradan a Dios, nuestro corazón se llena de gozo, se llena de paz. Muchas veces quizás no habrá alegría, porque la alegría depende de las circunstancias por las cuales quizás estamos atravesando. Pero el gozo es un don del Espíritu de Dios, y ese nadie me lo puede robar. Aunque no tenga que comer,
Como dice el libro de Habacuc, aunque no haya, que dice, que no haya manada, dice, ¿verdad? En la vacana, dice, ¿verdad? Aunque no haya absolutamente nada, aunque todo esté vacío, Dios es nuestra paz. Entonces dice el libro de Filipenses, ¿verdad? 4:7, que Él nos da gozo. ¿Verdad? Te voy a repetir, ¿verdad? El gozo es algo que nadie me lo puede quitar. La alegría sí la puedo perder, pero el gozo nadie me la puede robar. Y eso es lo que dice Gálatas 5:22, ¿verdad? De que es un fruto del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa donde no hay justicia? Donde hay injusticia, la bendición simplemente es tirada por la borda. Dice el libro de Proverbios 13:23, el barbecho de los pobres, dice, tiene mucho que comer, pero el barrido, dice una versión, y la versión que nosotros leemos siempre, la Reina Valera, dice, o se pierde, dice, por la injusticia. A mí me llamó la atención, ¿verdad? Lo que dice 1 Pedro 3:10 y 11. Dice algo muy interesante en cuanto a vivir y disfrutar una vida de abundancia en el Señor. Y fíjate lo que dice. Dice que porque el que quiere amar la vida, ¿qué es eso? Disfrutarla. Y ver días buenos, ¿qué es? Gozarla. Refrena su lengua del mal y sus labios de engaño, apártese del mal y haga el bien, que es la justicia de Dios. Y dice, y busque la paz y síguela. Entonces, cuando estamos en la búsqueda de las cosas de arriba, podemos decir con toda confianza lo que dice el Salmo 91, versículo 1 y versículo 2. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces ahora, ¿verdad? Estando en línea con los pensamientos, con la voluntad de Dios, yo puedo salir a buscar mi alimento, un trabajo, hacer la parte que me corresponde. Porque muchas veces se malinterpretan, ¿verdad? Que Dios es el que añadirá todas estas cosas. Sí, pero hay que hacer una parte también. Hay una parte que a nosotros nos toca, la que debemos de hacer. Pero para que todas esas cosas sean añadidas a nuestra vida, vuelvo a repetir, tenemos que estar en línea con el pensamiento o con la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, cuando estamos en la voluntad de Dios, con toda confianza yo puedo salir a buscar trabajo. Y quizás el trabajo que yo voy a solicitar va a tener cientos quizás de otras solicitudes. Y la mía quizás va a ser la última. Pero ahí va a venir la promesa del Señor, y quizás la suya la van a sacar de la parte de abajo y la van a poner encima. Y lo van a llamar. Y cuando lo llame, usted va a entender que ha sido Dios el que ha añadido bendición a su vida. ¿Por qué? Porque usted está en la búsqueda de las cosas de arriba. Es interesante, ¿verdad? De que Dios sabe dar buenas cosas. Y Él abrirá puertas quizás que hasta hoy han estado cerradas. Quizás oportunidades que hasta hoy se nos han negado. Y Dios nos llevará a la fuente. Dios nos llevará a la fuente donde encontraré ese trabajo que sea de acuerdo a mi capacidad física. Quizás a mi edad también, ¿verdad? Podemos pensar en eso. O quizás a mi preparación académica o mi entrenamiento quizás en un oficio o en una habilidad. Me van a pagar conforme a lo que yo puedo hacer. Porque eso es lo que Dios hace. Un trabajo que sea digno, que yo pueda desempeñar con responsabilidad y capacidad.
Pero yo te doy el consejo, no te empeñes en buscar un trabajo con un salario que está fuera de tu realidad. A veces uno se siente deprimido y dice, sí, pero es que el sueldo es demasiado poco. Yo me merezco algo mejor. Soy hijo de Dios. En cierta ocasión me contaba un amigo que yo tenía, que era agente de bienes raíces, y él me decía, aquí vienen a veces hermanos que cuando vienen me dice que andan en busca de una casa, y la primera pregunta que yo les hago es, ¿qué es realmente lo que ustedes buscan? Y la respuesta que la mayoría de ellos me dan es que dice, yo busco, dice, lo mejor, hermano. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros merecemos lo mejor que usted tenga en el mercado. Bueno, está bien, le decía el hermano. Y en cuanto a los ingresos, ¿cuántos de ustedes trabajan y cuál es el salario? Bueno, decía la señora, pues solo mi esposo trabaja y ¿cuánto gana él? Pues gana $8 la hora. Pero no se preocupe, decía, porque el Señor proveerá. Y la hermana le decía, no anden haciendo eso. Ustedes tienen que aprender a, como dice el dicho que le gusta mucho a mi papá, repetir, ¿verdad? Uno debe siempre poner su sombrero, dice, donde uno lo puede alcanzar. Tenemos que ser realistas. Entonces muchas veces en cuanto al salario, muchas veces uno dice, no, si yo soy hijo de Dios y me merezco lo mejor. Y ando buscando un trabajo que me pagan $50, $100 por hora. Cuando realmente no tenemos la preparación para devengar tal sueldo. Y a veces nos frustramos y le echamos las culpas a Dios. Sí, Señor, pero usted me ha prometido de que me va a dar un trabajo mejor que el que yo tenía. Sí, es cierto, Dios ha prometido y se lo va a proveer. Pero ¿qué ha hecho usted para merecer un salario como ese? ¿Ha aprendido a hacer algo? ¿Se ha preparado? Y usted tiene la respuesta. Si usted no ha hecho absolutamente nada para poder merecer un salario de esos, pues lamentablemente tiene que conformarse con lo que usted encuentre. Porque aún en esas cosas, fíjese, Dios lo va a bendecir. Porque muchas veces uno tiende a despreciar las pequeñeces. Y esta tarde, en esta noche, yo quiero solamente recordarle cuando usted diga, no, pero es que muy poquito, no me va a alcanzar. Piense en cuanto a aquella parábola que dio Jesús, ¿verdad? Y Él comparó el reino de los cielos con una semilla tan pequeña, la semilla de mostaza. Y Él hacía esa comparación porque el reino de los cielos influenció en los tiempos de Jesús al mundo de aquel tiempo y aún sigue influenciando y seguirá influenciando por toda la eternidad. ¿Y cómo nació? Con una pequeña semilla de mostaza. Es una comparación, no estoy diciendo que el reino de los cielos, ¿verdad? Jesús sembró una semilla de mostaza, pero Él hacía una comparación de que el reino de Dios comenzó pequeño y se hizo inmensamente grande. Acuérdese de José, cómo comenzó José y hasta dónde el Señor lo llevó. Dios lo puso entre los nobles, entre los líderes del reino egipcio. Pero ¿cómo llegó él? Llegó como esclavo. Estuvo en la cárcel. Y la cárcel desempeñó trabajos que, pues, verdad que solo lo desempeñaban estaban en esa condición en que se encontraba, pero Dios un día se acordó de él y lo sacó de ahí. Y lo puso por cabeza, lo puso en alto. Así que no desprecie las cosas pequeñas. Aprovéchelas. Algo le quiere enseñar el Señor. Quizás ese pequeño sueldo, quizás que le han ofrecido, eso va a ser lo que lo va a motivar para que usted más adelante
pueda prepararse y poder aspirar a cosas mejores. Porque Dios sabe dar buenas cosas. Mateo 7:11 dice, si vosotros, dice, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará, dice, buenas cosas a los que le pidan. Dios es bueno. Dios no quiere que mi corazón se llene de afán y de ansiedad. El propósito que Dios tiene para mi vida se cumplirá, aunque mi situación, ¿verdad?, presente no sea de bonanza, ¿verdad?, de felicidad. Pero mi prioridad debe ser buscar siempre las cosas de arriba. Las cosas de abajo, de una u otra forma, el Señor las suplirá. Como la anécdota que te daba al principio. Vuelvo a repetir las bendiciones. Dios, hay promesas de Dios, hay bendiciones buscando las cosas de arriba. Dios va a añadir las cosas, pero tengo que salir a buscarlas. Yo en mi casa me doy cuenta muy temprano, a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, cuando ya empieza a aclarecer el día, veo los pajaritos que ya andan cantando y buscando su alimento. Y la palabra de Dios dice que Dios es el que alimenta a esos animalitos. Pero esos animalitos no se quedan en su nido esperando que Dios le lleve la comida al nido. Ellos salen a buscarlas. Juan 26:27 dice, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida, dice, permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló al Padre, ¿verdad? Y Dios quiere bendecirte. Mi esposa leía el Salmo 17:8, de que tú eres especial para Él, y te cuida como la niña de tus ojos. No sé qué necesidad por la cual estés atravesando. Quizás sea el pago de renta ya viene y no lo tienes. Quizás, ¿verdad?, con todo esto que está sucediendo hoy has perdido tu trabajo. Y ves cómo tu despensa, ¿verdad?, cada día va para abajo y para abajo y no hay esperanza de que se pueda volver a llenar otra vez. La solución está, como hizo el pastor, dobla tus rodillas, clama delante de la presencia de Dios. Y dice que Dios sabe cuál es tu necesidad. Y cuando menos lo sientas, cuando menos te des cuenta, y yo no sé en qué forma, pero el Señor va a suplir lo que tu familia y tú necesitas. Así es que en esta tarde o en esta noche, mi consejo es nuevamente, y más que todo una pregunta, ¿cuáles son tus prioridades? Si no estás en las cosas, en la búsqueda de las cosas de arriba, la vida será más difícil. Pero si tú buscas las cosas de arriba y empiezas a confiar en Dios, Dios suplirá todas aquellas cosas que tú necesitas. Así que en esta tarde, en esta noche, Dios te bendiga.